fue el 1 y ahora el 2. Quiero contarles, ayer estuve con el pastor Oscar Zapulia, allí reunido, y bueno, estuvimos hablando de un montón de cosas que les voy a ir contando a lo largo del mensaje. Y hablábamos sobre esto, sobre instruir al pueblo en la palabra de Dios. Qué importante es que la gente pueda tener conocimiento de la palabra de Dios para poder estar preparados, dice la palabra, para resistir los embates que el enemigo levanta contra todo lo que es la imagen de Dios. Hay personas que vos decís, bueno, pero este no tiene a Dios, pero también está siendo castigado, porque el diablo va a levantar ataque contra todo lo que es creación de Dios. Y todos nosotros somos creación de Dios. Amén. Y este libro, el libro de Romanos, es un libro sumamente profundo, un libro con mucho contenido doctrinal. ¿Por qué doctrinal? Porque es un libro que enseña al cristiano cómo el cristiano tiene que vivir. Siempre se creyó que uno tiene a Dios, me pongo una cadenita, me cuelgo una cadenita y yo pertenezco a Cristo. Y no es así. No funciona de esa manera. La Biblia en ningún momento te dice, cuélgate una crucecita y listo. En ningún pasaje de la Biblia habla eso. En ningún pasaje de la Biblia dice, bueno, ponete una virgencita en tu casa. Ayer era que veíamos, ¿no? Una casa era. Vimos una casa que en la esquina tiene una virgen que es más grande que la casa. Arriba del techo, es una estatua gigante. Creyendo que eso va a proteger mi hogar. ¿Dónde dice eso bíblicamente? Eso es una herejía. Eso es una mentira creer eso. Ahora, Dios dice para que nos vaya bien. Fíjate una cosa, ¿qué le dijo Dios a Josué? Josué, para que te vaya bien, tienes que instruirte día y noche en las instrucciones de Dios, en la palabra de Dios. Y si tú te instruyes en la palabra de Dios y entiendes lo que Dios quiere, y eso es lo que nosotros estamos entendiendo esta mañana y todos estos días, y vamos a entender todo este año y el año que viene y el otro, entender cada día más lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando nosotros lo entendemos, acuérdese que la palabra de Dios dice, en la obediencia está la bendición. Y la gente se creyó que, yo soy obediente, vengo a la iglesia. Hay más que venir a la iglesia. Amén. Por eso el Señor entiende las cosas de esta manera. Escuche. En el libro de Mateo capítulo 6, Jesús viene y confronta a la iglesia del momento. Estaban la iglesia, los sacerdotes, los escribas, ellos hacían oraciones, ellos daban ofrenda, ellos ayunaban, pero Jesús le dijo, ustedes son hipócritas. Son hipócritas. Van a la iglesia, ofrendan, ayunan, pero son hipócritas. Ahora, ¿por qué? Alguien que viene a la iglesia puede ser hipócrita, alguien que ayuna puede ser hipócrita, alguien que ofrenda puede ser hipócrita. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, todo lo que ustedes hacen es simplemente exterior. Exterior, pero no es interior. Entonces el Señor les dijo algo. El Señor lo que les dijo es, todo lo que tú hagas en secreto es lo que el Padre está viendo. La gente venía a la iglesia, pero en su interior eran falsos, mentirosos, pecadores, estafadores, pero por fuera eran santos, eran buenos, eran dignos. Pero por dentro, ¿cómo estaban? Jesús dijo, lleno de huesos muertos,
Dentro de su corazón lo único que había era muerte. ¿Por qué? Porque Cristo reinaba ¿dónde? En una estampita, en una crucecita, en una virgencita, pero no estaba en su corazón. Y lo que Dios quiere es estar en nuestro corazón. Amén. Y leemos el libro de Romanos capítulo 1, versículo 8 al 12. Ya hemos leído el principio del libro de Romanos. Quiero contarles que todo este año simplemente voy a finalizar el año con el libro de Romanos y el libro de Hechos. Si termino este año en pie, voy a terminar con el libro de Romanos y el libro de Hechos. Así que si usted quiere otra cosa, acá este año va a haber Romanos y Hechos. Así que imagínese que de acá a fin de año, quizás 6 meses, solamente con 2 libros. Pero 2 libros que usted va a entender profundamente. 2 libros que a usted se le va a abrir el entendimiento. 2 libros que usted va a comprender. 2 libros que va a alimentarlo espiritualmente. 2 libros que los va a fortalecer. Ese era el propósito de las cartas. Cuando Pablo enviaba las cartas a la iglesia que estaba en Roma, a la iglesia que estaba en Efesios, a la iglesia de los Corintios, la intención de la carta era instruir a la gente. Recién antes de subir aquí a predicar estábamos escuchando a un pastor, que me voy a reservar el nombre, que él decía: la gente muchas veces escucha la palabra de muchos predicadores, pero cuando escuchan mis palabras, la gente queda cautivada. Y yo dije: wow, qué poder de hechicería que tiene este hombre. ¿Usted se lo imagina a Pablo diciendo: ustedes no escuchen ninguna palabra, escuchen mis palabras, porque yo tengo la verdad? Pablo decía: escuchen la palabra del Señor. Porque Pablo decía: yo no tengo nada para dar. El que tiene para dar es Dios. Entonces hoy te das cuenta de cómo la gente, y él decía: yo les transmito la unción, les transfiero la unción. Y la gente cree que tiene unción y la gente corre detrás de esa unción. Y si yo hago acá en este preciso momento, ahora en este momento, una encuesta con todo lo que estamos acá, el 90% no sabe ni siquiera lo que es la unción. Pero la gente quiere la unción y no saben lo que es ni la unción. ¿Me entiende? Queremos que Dios nos dé el poder y no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo. Ni siquiera estamos entendiendo eso. Bien. Dice en el versículo 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmado, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Vamos a dar comienzo a esto. Y en el versículo 8 Pablo dice: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Pablo dice acá que él está agradecido. Escuche bien, él está agradecido. Acuérdese que esta iglesia en Roma se había fundado, esta iglesia. Pablo no la fundó porque Pablo todavía no había visitado Roma, pero sí lo había fundado alguien que quizás fue Priscila y Aquila, no se sabe con ciencia cierta, pero fueron discípulos de Pablo que fueron a Roma, y en Roma se empezó a propagar el evangelio empezó a crecer, y Pablo les escribe esta carta instructiva para que ellos tengan referencia de lo que Dios quiere decir. Y Pablo dice: yo doy gracias al Señor por vuestra fe, porque por causa de su fe
está siendo divulgada en todo el mundo. Y cuando habla de todo el mundo, está hablando de todo el Imperio Romano. Porque imagínense que el Imperio Romano iba a Asia Menor, iba a África, iba a Jerusalén. El Imperio Romano gobernaba todo el imperio, ¿entiende, no? Y la base central del imperio era Roma. Roma era la capital del gran Imperio Romano, que fue en ese tiempo un imperio que gobernaba casi el mundo entero. Ahora fíjate algo. Pablo dice en el versículo 8, dice: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el Imperio Romano, por todo el mundo. Pablo dice: su fe está siendo notoria en todos lados. Pablo exalta a esta iglesia, alienta a esta iglesia, y fíjate por qué. Porque Pablo dice: es de admirar lo que esta gente estaba haciendo. Todos estaban hablando de la fe de los romanos. Todos estaban hablando de la actitud de estos. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque en Roma estaba completamente prohibido adorar a otro Dios que no sea al César Nerón. Todo aquel que adorara a otro Dios que no sea a Nerón, la condena era la muerte. Nerón era el Dios para todo su imperio. Se creía que era un Dios que había descendido a los hombres y que Nerón gobernaba a los hombres. Y nadie podía, era un imperio, era un poder tan maligno, pero a pesar de todo, esta iglesia no se cansaba de predicar el evangelio. ¿Me está entendiendo? No se cansaba de predicar el evangelio. Y Pablo dice: en todo el mundo, en todo el imperio, están llegando noticias de la tarea que ustedes están haciendo como cristianos. Decirle al que está a tu lado: todo el mundo que te rodea se está enterando de que no estás haciendo nada. ¿Entiende cuál es la diferencia? Pablo dice: yo doy gracias a Dios porque todo el mundo se está enterando de la fe de ustedes. Ahora digo, el mundo que te rodee, ese mundo que te está rodeando, ¿qué está sabiendo de ti? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Hoy cada día más el cristiano lo único que está, mira, te voy a decir algo, escucha bien, y esta gente que vivía en Roma tenía problemas económicos, problemas familiares, problemas en el hogar, problemas nacionales, problemas, pero ellos no dejaban de servir y predicar a Cristo. Ahora la pregunta es: si yo no predico a Cristo, la pregunta es: ¿tengo a Cristo? Como siempre hablamos, ¿cuál es la evidencia de que Cristo está conmigo? Pablo dijo: de gracia yo recibí y de gracia doy. ¿Qué evidencia tengo de que Cristo está conmigo si ni siquiera a mi familia la invito a venir a la iglesia? Si ni siquiera mis hermanos se enteran de que Cristo está cambiando mi corazón. Si ni siquiera mis parientes, mis tíos, mis primos saben de que Cristo está haciendo algo en mi vida. ¿Qué evidencia hay de esa fe en mi corazón? No hay ninguna, porque no hay fe entonces. Simplemente estoy aquí esta mañana para ver si por casualidad a Dios se le cae algo del bolsillo y toca mi vida.
Pero Dios dice, esa no es la comisión de la iglesia. Ese no es lo que la iglesia tiene que pensar. La iglesia tiene que pensar, escuche bien, dice Hechos 4:1. Escuche, Hechos 4:1. ¿Lo tiene? Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñen al pueblo y anuncien en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora, la comisión de la iglesia es predicar el evangelio. Y dice en el versículo 3, y le echaron manos y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Ahora, tuvieron oposición por predicar la palabra. Pero siempre que uno quiera hacer lo correcto, va a tener oposición. Mucha gente a veces, para no tener oposición, para que nadie me diga nada, para que nadie me contradiga, para que nadie se burle de mí, porque nadie quiere que se burlen de cada uno. No nos gusta que se burlen de nosotros. Pero dice la palabra que Cristo fue burlado por nosotros. Ahora, y nos da vergüenza de que alguien diga algo de mí. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y la comisión del cristiano es divulgar el evangelio. La comisión del cristiano, el deber que el cristiano tiene es divulgar el mensaje. Ahora la pregunta es, pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿cuánto hace que no le predicas a alguien? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que no le dices a alguien que crees en Jesús y que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Que es Jesús el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dijo, nadie irá al Padre. Significa algo, significa que todos nosotros de aquí nos vamos a algún lado. Jesús dijo, nadie va. ¿A algún lado vas? Pero Jesús dijo, nadie va al Padre si no es solamente por medio de Jesucristo. Entonces pregúntale a alguien que tengas en tu casa, en tu familia, ¿a dónde estás yendo? ¿A dónde vas? No, yo mañana me voy a trabajar. No te estoy preguntando eso. Te pregunto, ¿a dónde te vas el día en que te toque morir? ¿A dónde irás? Porque Jesús dijo algo, si no vas con Jesús y Jesús está en tu corazón y gobierna tu vida, tú no puedes ir al Padre. Es muy simple, muy sencillo. Siempre se ha enseñado por ahí una herejía y una gran mentira. Todos los caminos nos conducen al cielo. No es así. Amén, iglesia. Versículo 9. Versículo 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Si alguien puede atender a ese niño, por favor. Cálmenlo, por favor. Denle un sándwich milanés, algo. Vuelvo a leer el versículo 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora Pablo dice, escuche algo, que él sirve en el espíritu.
Muchas veces la gente se creyó que se podía servir sin estar en el Espíritu. Y no se puede. Para servir a Dios no se puede servir en la carne. Esto le digo a todos los que sirven a Dios. Tú no le puedes servir a Dios en la carne. Escucha bien. Tú no puedes venir aquí a tocar y estar en rebeldía con Dios. Tú no puedes venir a cantar aquí y estar viviendo una doble vida en pecado. Tú no puedes predicar su palabra en la carne. ¿Por qué? Porque Pablo dice: yo sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, porque Dios me es testigo. Muchas veces la gente, y este es el gran problema, es que muchas veces la gente sirve y los testigos de ese servicio es el líder, es el pastor, es el colaborador, es el hermano que me dice a mí que estoy bien para servir. Y yo puedo mirar simplemente superficialmente, yo puedo mirar simplemente lo que se ve exteriormente de una persona. Pero Pablo dice: yo sirvo a Dios y el testigo de mi servicio es Dios. Dios es el que está mirando todo lo que nosotros estamos haciendo. Dios es testigo de tu vida. Y un día cuando llegues delante de Dios, Dios va a hacer evidente todo lo que el Señor vio en tu caminar en esta tierra. ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con las oportunidades? ¿Qué has hecho teniendo la oportunidad de que se te predicó? Mira, dice la palabra de Dios, después lo vamos a leer más adelante en el libro de Romanos, que mucha gente dice: bueno, ¿y cómo se le juzgará a la gente que no se le predicó el evangelio? Pero la palabra de Dios dice que la creación misma da evidencia de Dios. La creación misma da evidencia de Dios, y la palabra dice que Dios puso la eternidad dentro del corazón de todos los hombres. Por eso usted mira a lo largo de la historia, los egipcios creían en la vida después de la muerte, creían en los dioses. Los mapuches, los tobas, los aborígenes creían en que había un Dios, porque ellos sabían en su corazón, en su interior, que hay algo eterno en nuestro corazón. En nuestra vida hay algo eterno. Que la muerte no es el final de nada, sino que es el comienzo de algo que yo no entiendo, no conozco, pero que está ahí a la puerta esperándome. Cuando todos nacimos, fuimos sentenciados a sentencia de muerte. ¿Sabía usted eso? Usted ya cuando nació fue sentenciado a muerte. Es muy duro, pero es así. Ay, pastor, no hable de la muerte. Bueno, sí, te vas a morir. ¿En serio? De algo que sí estoy seguro es que te vas a morir. En algún momento en la vida te vas a morir. Y Dios no le dio y le permitió a ningún hombre saber ni el día ni la hora de su muerte. Ay, pastor, yo me voy a morir cuando sea viejito. Sí, dale. Quizás salí de acá, se te cae un tronco de un árbol en la cabeza y quedaste planchado en la esquina. Por eso Dios dice: nunca nadie sabe ni el día ni la hora. Por eso todos nosotros debemos estar preparados. Me contaba ayer el pastor Oscar de una colaboradora que ellos tenían, que la muchacha de chiquito servía en la iglesia, pero después de grande fue rebelde, se alejó de los caminos del Señor, se metió con un muchacho que no tenía al Señor, vivió una vida rebelde, alejada, apartada, y después cayó en una enfermedad, y en esa enfermedad Dios utilizó para que ella volviera a los caminos del Señor. Y en una oportunidad estaba ella internada y fue el pastor a orarle, y Dios le habla y le dice: dile que se prepare
porque va a partir. Entonces fue Oscar y le dijo, mira, Dios me dijo esto. Y la muchacha lloró amargamente. Y a los pocos días la muchacha murió con 31 años, dejando 2 niños con un cáncer terminal. Nadie sabe ni el día ni la hora, mi hermano. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Por eso tenemos que aprovechar, dice la palabra, bien nuestro tiempo. Quizás tú tienes planes. Quizás tú tienes planes para el verano irte de vacaciones. Y quizás en el verano estás en el cielo o en el infierno, no sé. Dependerá de ti. Pero es así. Y eso es lo que yo le decía ayer a los jóvenes. Y ellos me quedaban mirando así como, es muy duro, pero es la verdad. ¿Qué quieres? ¿Que te mientan o que te digan la verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. La verdad. ¿Quieres vida? Esta es la verdad. Entonces Pablo dice, Dios es mi testigo de lo que yo estoy haciendo, de cómo estoy sirviendo el evangelio. Y Pablo dice, y yo hago sin cesar mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y ¿sabe qué, mi hermano? Yo puse acá, cumplo y miento. Diga conmigo, cumplo y miento. Y miento. ¿Sabe lo que significa cumplo y miento? Que viene alguien y dice, ¿orás por mí? Sí, dale, oro. Y eso es mentir. Y Dios es testigo. Por eso Pablo dice, yo siempre oro por ustedes, romanos, y Dios es mi testigo. Lo peor que tú puedes decir a alguien es, voy a orar y no orar por la persona. A veces hay gente que me llama y me dice, pastor, ora por mí. Y yo a veces estoy en el medio de una película, en el momento de descanso de mi casa. Ya serví a Dios toda la semana y justo me llama alguien y me dice, no puede orar por mí. Y en ese momento voy y me encierro 5 minutos y hago una oración por esa persona. Porque entiendo que si le dije que voy a orar y no oro, Dios es mi testigo. Mucha gente dice, pastor, ¿por qué las cosas me van mal? ¿Usted cree que alguien que miente puede prosperar? ¿Usted cree que alguien que es irrespetuoso, bueno, yo le dije que sí para que me deje de molestar? No, le hubiese dicho, no voy a orar por vos. Simple. No se me da la reverenda gana de orar por tu vida. Orate vos, flaco. Pero si le vas a decir, voy a orar y no orás, vos sos más mentiroso que el mismo diablo. Porque Jesús dijo, el padre de mentiras es el diablo, así que no podemos mentir. Por eso Pablo dice, mi testigo es Dios de que yo estoy orando por ustedes. Amén. Iglesia, mi testigo es Dios de que yo todos los días oro por ustedes. Mi testigo es Dios de que ustedes nunca oran por mí. Wow. Mi testigo es Dios de que yo oro todos los días por usted. Dios será testigo de usted de que usted ora por mí. Bueno sería que oremos unos por otros, dice la palabra. Que podamos entender de que así como usted necesita oración, yo también necesito que usted ore por mí. Yo lo necesito, ¿sabe por qué? Porque hoy a usted le costó hoy venir a la iglesia. Le costó. Te costó, ¿no? Te costó, mami, levantarte a la mañana. Oh, te costó, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo ayer a las 5 de la tarde me fui de mi casa, me fui a servir a Dios, volví a la 1 de la mañana, me acosté, llegué a la 1 de la mañana a mi casa sin cenar, tomé un té miserable, a la 1 de la mañana me quedé estudiando hasta las 3 de la mañana y hoy me levanté a las 7 de la mañana a orar por usted y acá estoy sirviendo a Dios. Pero a usted le costó venir a la iglesia. Ay, pobrecito.
Pobrecito mi chiquito, le costó. Se hubiese quedado en casa. Quédese en la camita, acostadito, quédese, porque todavía usted sigue siendo un bebito espiritual. Todavía no ha disciplinado su vida. No ha entendido el compromiso que tiene con Dios. Yo dormí simplemente 4 horas, hermano. 3 horas y media habré dormido. Y aquí estoy. Y usted que durmió 12 horas está ahí, ay, no me puedo levantar, pastor. Ay, tengo un sueño. Sus ojos están cargados de pecado. Busque a Dios. Yo anoche cuando llegué a casa a la 1, agotado de manejar, de ir y volver, cuando llegué a la 1 a casa y me preparé un té, lo primero que hice fue arrodillarme y orar a Dios y decirle: Señor, fortaléceme. Dame fuerza, Dios. Humanamente, Señor, estoy cansado, pero te necesito. Y ahí me quedé estudiando la palabra, orando por usted, mientras usted... Mañana veo si me levanto, cómo me levanto, voy a orar. Pero yo hoy a la mañana me adelanté a usted y a las 7 dije: Señor, moléstalos, inquiétalos, que tengan hormigas en la cama, pero que vengan a tu casa, Señor. Que no los dejes en paz, Señor. Si yo no me quedé, que ellos tampoco se queden. Y esa va a ser mi oración todos los días. Todos los días voy a orar por vos así. Señor, levántalos estos dormilones ahí, no sé, que se le caiga el techo en la cabeza, pero que se levanten. Denle un aplauso al Señor. Dice en el versículo 10, y ya vamos terminando, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo deseaba, anhelaba ir a Roma. Escuche bien esto. Pablo anhelaba ir a Roma porque era necesario ir a Roma, porque Roma era la capital del imperio y desde ahí el evangelio podía ser promovido a todos los confines del imperio de una manera espectacular. Roma era como el corazón y donde bombea la sangre hacia todas partes del cuerpo. Entonces Pablo entendía que ir a Roma era sumamente importante y aparte Dios desde el principio le había dicho que él tenía que llegar a Roma. Usted sabe que cada ciudad, como hablábamos la otra vez, son estratégicas. Son ciudades estratégicas, son ciudades, territorios. Nos contaba el pastor Oscar el otro día que durante muchos años ellos enviaron misioneros a la triple frontera, acá, Paraguay, Argentina y Brasil. Y dice que ellos ahí en la triple frontera predicaban el evangelio. Y dice cuando estaban de un lado del, no voy a decir de qué país porque acá hay de todas las nacionalidades por las dudas. Pero le sacamos el cuerno, no, mentira. Pero dice que estaban de un lugar y dice que de un lugar eran bien recibidos, cruzaban y eran mal recibidos, iban para otro lado y eran maltratados. Entonces voy a decir, pero estaban ahí en el mismo sector. Pero ¿cómo opera territorialmente esto? ¿Cómo las fuerzas espirituales operan territorialmente? Y Pablo sabía que la cabeza del poder maligno estaba ¿en dónde? En Roma. ¿Dónde opera la fuerza? En la capital. ¿Dónde operan las tinieblas? En la capital. Por eso la ciudad de La Plata es una ciudad muy fuerte espiritualmente. Muy fuerte. Ayer me decía el pastor Oscar, me decía: siervo, ore por nosotros. Y yo le decía: ¿para qué, Oscar? Para que Dios nos dé un lugar más grande, porque las iglesias aquí necesitan lugares más grandes, porque estamos haciendo más reuniones, como los domingos tenemos como 4 reuniones, porque la gente no entra. Yo le digo: vayan a La Plata, que allá tenemos lugar de sobra.
Allá nos sobra lugar, nos sobra silla, nos sobra espacio. Vengan a congregarse aquí porque tenemos lugar. Yo, ¿cómo puede ser aquí hermano? Me dice, pastor, nosotros tenemos reunión los domingos y ya tenemos que arrancar a las 8 de la mañana los cultos y la gente en la puerta esperando. Y yo le digo, nosotros allá en La Plata arrancamos a las 10 y a las 12 están llegando algunos hermanos que los fueron a buscar. Porque si no en la iglesia no había nadie. Ahí te das cuenta que la fuerza espiritual y demoníaca que opera en una región es diferente que en otra. Cuando vos tenés madurez espiritual te vas a dar cuenta de esto. Cuando te vas moviendo en diferentes barrios, en diferentes provincias, te das cuenta, o en naciones, te das cuenta el ambiente cómo cambia. Cómo el peso, cómo una ciudad ha hecho que ¿qué? Que la fortaleza enemiga retroceda por medio de la oración. Ahora, queremos que en esta ciudad ocurra algo, la iglesia se tiene que levantar a orar. Si no hay oración, no va a ocurrir absolutamente nada. Amén. Amén. Es muy importante la oración. Entonces Pablo dice que él tenía la necesidad de ir a Roma para predicar el evangelio, para promoverlo a todo el imperio y por sobre todas las cosas para encontrarse con un hombre. Pablo tenía que encontrarse con alguien. ¿Sabe con quién? Con Nerón. Nerón era el emperador, fue uno de los emperadores más poderosos, más sanguinarios, más torturadores. Y Dios dice en la palabra, escuche bien, Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos 9, 15. ¿Lo tiene ahí? Hechos 9, 15 y dice, esto le dice el Señor a Ananías. Y el Señor le dijo, ve a orarle a Pablo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Dónde estaba el rey? En Roma. ¿Dónde tenía que ir Pablo? A Roma. Ahora dice en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora dice acá que por causa del nombre de Cristo vamos a padecer. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a la iglesia, para de sufrir, hermano. Ahí se te terminan todos los problemas. Pare de sufrir. Mientras la Biblia dice, cuando vengas a Cristo, vas a padecer persecución, te van a hostigar, te van a querer sacar del camino, te van a querer frenar, te van a querer bajar la moral, vas a tener lucha, vas a tener problemas, pero dice el Señor, tranquilo, si yo he vencido, ustedes también vencerán, porque mi espíritu estará con ustedes, ustedes orarán, clamará a mí, dice, clama a mí y yo te responderé, y el Señor te enviará los ángeles, la fuerza para que sigas adelante. Aleluya. Amén. Y por último, versículo 11 y versículo 12, Pablo dice, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seas confirmado, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Versículo 11, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Pablo dice, es necesario que yo vaya, escuche bien esto. ¿Por qué era necesario que Pablo viajara? Después vamos a leer la semana que viene la oposición que Pablo tenía para hacer este viaje. Pero ¿por qué Pablo tenía que ir? ¿Para qué tenía que ir? Para confirmar algún don. Escuche, ¿qué es esto? ¿Viste que hay iglesias que vas ahora y te dicen, vení que te vamos a dar los dones? Vení que te vamos a impartir un don, vení que te vamos a dar no sé qué. Bueno, escuche bien esto. La iglesia de Roma estaba creciendo abismalmente. Estaba haciendo un crecimiento tremendo por causa del evangelio, por causa de la fe. Ellos estaban creciendo
grandemente. Ahora, escuche. En ese momento no había todavía un orden a las cosas de Dios. No había un orden a las cosas de Dios. No había un orden a las cosas de Dios. Entonces, muchos de los que estaban ahí sentían llamados, dones. Amén. Entonces, muchos de ellos, como esto estaba creciendo, yo me imagino que muchos decían, bueno, ¿quién es el mejor que predica? Fulanito. Bueno, él va a ser el predicador. ¿Quién es el mejor evangelista? Él va a ser. ¿Quiénes son los mejores músicos? Y él sabe tocar. El que toque, el que cante, el otro que... Entonces Pablo dice, no. Así no funciona esto. Yo he visto mucha gente, vos ves gente que dicen, este es pastor. ¿Y quién lo levantó como pastor? No, porque él dijo que sentía que tenía un llamado de parte de Dios. Sí, mandarina, dale. Así no opera Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados. Entonces Pablo dice, es necesario que yo vaya, ¿para qué? Para que yo afirme o confirme cómo será el ministerio, de acuerdo a los dones. ¿Por qué? Fíjate algo, dice la palabra de Dios en Efesios 4:11, Efesios 4:11, que ya hemos leído, Efesios 4:11, pero vamos a volver a repetirlo. Efesios 4:11, ¿lo tiene ahí? ¿Y qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahora, ¿quién fue el que los constituyó? ¿Quién es el que decide? Dios. Pablo dice, es necesario que yo vaya para confirmar los dones de cómo será el servicio. Entonces de repente, imagínate, la iglesia dice, no, pero fulanito canta re bien. Y Dios dice, no. Pero Dios dice, el que va a cantar es él. Pero canta mal, pero es lo que Dios quiere. ¿Entienden? Él predica bien, pero Dios dice, yo quiero este. Pero predica mal, ese quiere Dios. Y es lo que Dios quiere. Entonces la iglesia no tenía qué decir, qué discutir, porque Dios es el que determina las cosas. Y si Dios así lo determina. Por eso mucha gente dice, no, ¿por qué el pastor Gastón tiene que ser mi pastor si es jovencito él? Eso me decían cuando era jovencito, ya no de ahora. Quizá cuando sea viejito me van a decir, ¿por qué él si es viejito? Y lo mismo decían cuando era jovencito. Pero porque no es una cuestión tuya o es una cuestión mía. Es una cuestión de Dios. Que Dios constituyó y que Dios ordena a él como él quiere las cosas. Y que si él quiere que tú le sirvas, hay de que no le sirvas. Amén.